que ha sido construido cada uno desde su región, pero siempre con la perspectiva de dialogar con otros y con otros. ¿Cómo se dice tejedora de frijao? Que nuestra compañera Shirley ha hecho un trabajo muy importante en recuperación de lengua frijao. ¿Cómo se dice en Shirley? Nosotros lo tomamos en el entorno unido, es Huachicol. Nosotros estamos unidos en relación con algo que es significado propio, que es la temporada de Chicha, que significa todos construimos, todos comemos. Eso para nosotros tiene gran importancia. Todos construimos, todos construimos. Huachicora. Huachicol. En torno a una tomada de Chicha. Ok, gracias. Miren, hoy no están aquí acompañando los compañeros Lanza, pero llegarán mañana, esperamos que nos acompañen. Entonces, eso es Huachicora, eso es lo que venimos a hacer acá, durante un día y medio. Yo creo que lo de la chicha lo vamos a tener que resolver. Lo vamos a tener que resolver. Entonces, ¿quiénes estamos aquí? Yo voy a hacer un ejercicio de contarles rápidamente quiénes estamos aquí, quiénes llegan mañana, invitarlos a que se busquen, a que conversen, a que se cuenten quiénes son, cuáles son sus experiencias, cuáles son sus aprendizajes. Lo vamos a hacer de manera organizada, pero nada reemplaza el contacto directo, absolutamente nada. Como nada reemplaza los abrazos. ¿A quién no le gustan los abrazos? Claro. Entonces, este es un abrazo que nos vamos a dar, un abrazo ecorregional. Pero para poder llenar de sentido las palabras, nosotros tenemos que tener decisión política de sacar adelante esa unidad. El país está lleno de palabras vacías. Aquí todo el mundo habla de solidaridad, no pasa nada. Aquí todo el mundo habla de unidad, no pasa nada. Nosotros, si venimos acá y lo hacemos de corazón, con este ejercicio de corazón transparente, de todos podemos, todos construimos, tenemos que llenar de sentido las palabras. Entonces yo los estoy invitando a que tengamos un abrazo ecorregional. La ecorregión es un concepto que tenemos que masticar en estos 2 días. Es difícil, no es tan fácil, como decía, nosotros la pasamos diciendo, bueno, ¿cuál es la ecorregión andina? ¿De dónde a dónde va? ¿Cómo se define? ¿Cuáles son sus límites? ¿Qué nos une? ¿Qué nos diferencia? Tanto geográficamente como culturalmente, como políticamente, como socialmente. Tenemos que tener una propuesta para el país, porque los que nos amenazan, ellos tienen una propuesta. Se llevan el carbón y todos los minerales gratis. Eso es para todos los contratos, incluido la Agrocolachantía. Para que cuando ustedes reúnan con los perros de la Agrocolachantía, digan, sus abogados hicieron eso. ¿Y usted qué viene a hablar aquí de desarrollo? ¿De cuál desarrollo? Si yo le estoy pagando hasta a sus trabajadores. Del trabajador que llega allá lo paga usted, compañero, usted, nosotros lo pagamos. La explotación de todo el mineral la pagamos nosotros y ellos se la dejan gratis. Y de ñapa nos dejan los muertos, los desplazados, el impacto ambiental, el desempleo, la prostitución, lo peor que se les puede a ustedes. Entonces, ejemplos: Carbones del Cerrejón, Drummond, Goldman Sachs, Glencore, Xstrata, Anglo-American, Carbones del Caribe, HP, Billiton, etc. Bajo la calidad de gran consumidor fueron adquiridas directamente combustible del refinador, del importador, diferentes a Ecopetróleo. Y entonces, para resumirles eso, dejaron de pagar solo Carbones del Cerrejón, porque pagan todos ellos, a partir del decreto que reglamentó estas leyes, pagan el 50% del costo del combustible durante 10 años. Ya se acabaron los 10 años. Pero eso, durante esos 10 años, todos ustedes que tienen una mano de plata, lleno de plata en los bancos, le pagaron el otro 50% a las compañías petroleras y mineras que operan en frontera. Entonces solamente Cerrejón se ganó 1.1 billones de pesos durante la vigencia de la norma. Cojan ese 1.1 billones de pesos y aplíquenselo a los 4.800 niños que murieron los últimos 3 años en La Guajira, de hambre, desnutrición, mala calidad del agua y falta de atención médica. Apliquen eso ahí.
Dígame si eso no es un crimen. ¿Y es que acaso a usted le queda duda que esos son los criminales? Bueno, vaya. Los criminales internacionales. No se pongan contentos. Atrás, compañeros. Bueno, listo, entonces, por ejemplo, ellos deben pagar el 15%, dice, los valores pagados por la explotación del carbón, inicialmente el 15%, pero a través de los años, ellos dicen que pagan por adelantado, entonces en lugar de pagar el 15%, pagan el 10.10, 9.7, 9.6, 6.7 en el 2000. Pagaron menos de la mitad de lo que deben pagar. Por supuestamente pagar por adelantado, que finalmente no pagaron por adelantado, simplemente lo dedujeron. Todas esas compañías que están ahí, ellos dejan de pagar, por ejemplo, los giros de dividendo y participación en el exterior tienen un 7% de impuesto de renta. Entre el 2008 y 2009 Cerrejón reinvirtió esos dineros supuestamente y dejó de pagar 731.000 millones de pesos. Aplíquenlo eso al empleo que le dan ustedes acá, a las hermosísimas vías que ustedes tienen para sacar los recursos, a los bellísimos puentes, no pagan los peajes. Por eso es un paraíso, por eso regalamos la plata. Y por hacerlo durante 5 años, solamente ese 7% significó, ahí está mal la cifra, no sé, 5.1 billones de pesos de rebajas a los señores, digamos. Sobre impuestos, nosotros se los pagamos a ellos, se lo cobran a la nación y no lo pagan ellos. Sigamos, por favor. Usuarios aduaneros, como ellos son usuarios aduaneros, es decir, permanentemente exportan. Entonces, dicen que si esos hubieran efectuado operaciones de importación y exportación de los presos libres a bordo superior o igual a 8 millones de dólares, con un promedio anual de 3 años y hayan tramitado 2.000 declaraciones, entonces tienen la libertad de devolución del IVA, es decir, que devuelven el IVA también. Devolución de en 10 días del saldo a favor del IVA. ¿Qué tal que nosotros tuviéramos eso? Transacciones en moneda, entonces también no tienen obligación de reintegrar al mercado cambiario las divisas provenientes de las ventas de moneda extranjera. Si existe el derecho a adquirir divisas en el mercado cambiario para atender gastos en el exterior, es decir, ni siquiera entran divisas, sino que las compran afuera, las regulan afuera y a este país no le queda sino el cuento. Eso para que sepan que toda la plata que ellos invierten en Escolina, todo eso se lo quitan a ustedes y a mí de los impuestos, se lo deducen. La deducción de activos le significó a las multinacionales de impuestos tributarios desde el 2009 de 1.651 billones de pesos y en el 2010 1.817 billones de pesos. Sumen todas esas cifras, por favor, y díganme cuando ustedes llegan a un colegio y la profesora le dice no hay profesores, no hay escuela, no hay lápices, no hay cuadernos, traiga esto, aquí está la plata. Sigan votando por los ladrones que tienen allá. Bueno, se excluye el IVA por importar temporalmente maquinaria pesada. Se les difiere a 5 años el IVA, es decir, pueden pagar el IVA 5 años igualito, no. Y si usted no lo paga, cuando compra una gaseosa no le dan la gaseosa. Por importación permanente de maquinaria pesada. El artículo 258 del Estatuto Tributario señala que el IVA pagado por la importación de maquinaria pesada para la industria básica puede ser descontado del impuesto de la renta, más descontado. El gobierno redujo a finales de 2010 los aranceles de importaciones, entre ellas la destinada a la minería. Amortizan dice la oficina de la DIAN revocó los conceptos anteriores, autorizó deducir la regalía de los impuestos.
Se apoyó en un fallo de la Corte Constitucional que quién sabe a quién le pagaron para que lo hiciera, pero finalmente le dedujeron los impuestos de regalías. Es decir, cuando las compañías salen a decirle, mire, es que nosotros pagamos $1 millón en regalías, ¿no? Entonces usted tiene que salirle a decir sí, perro, pero le dieron $1.3 millones de mi plata a usted. Usted no pagó nada. Entonces, ¿cuál es el negocio? ¿Por qué hacen esos negocios? Porque muerden ellos. Yo siempre cuento la anécdota que una vez me senté con un abogado de una multinacional que tenía 3 tragos de suero de la verdad, 3 tragos de whisky en la cabeza, más de 3 tragos. Y comenzó a decirnos que a él le daba lástima de los colombianos, ¿no? Porque la corrupción era a tal grado que ellos le daban, en esa época al señor Pastrana, que cometió todos los crímenes en este mundo, se hizo el pendejo. A cada presidente, al presidente o al ministro de Minas, depende de cuando pacten estos contratos que son absolutamente leoninos, le pagan $20 por tonelada exportada. En el momento en que estuvo el señor presidente Pastrana, exportábamos 80 millones de toneladas de carbón y níquel. O sea, multipliqué 8 por 2, 16, $1.600 millones anuales en el bolsillo. Y el abogado me decía que no contaba ni el petróleo, ni el gas, ni las concesiones de vías, que por algo el señor presidente Uribe las puso de 20 años a 50 años para ayudar a sus hijitos, pues, que los hijitos no tienen cuentos. Eso, sigan ahí. Lo que les he dicho, ¿no? Por eso da la cifra de que por cada $100 que entran, les regalamos 135. Debe destacarse la cuantía de deducción, consecuencia cuestionada por cierto de la familia. Las empresas del sector terminan pagando efectivamente al país el 67% de las tarifas nominales de regalías establecidas en la ley 141. Es decir, del 100% normalmente pagan el 67% y de ahí para abajo pagarle todos los descuentos que les he dicho, que se los aplican a ustedes también. Yo, entre todos los chistes que hago, demando por el cargo de la Central Unitaria de Trabajadores ante la Jurisdicción Civil de Estados Unidos y de Inglaterra a compañías que han cometido delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Para ponerle un ejemplo, tenemos 3 demandas a la DUNO por el asesinato de 2.660 personas, la desaparición de 240, el desplazamiento forzado a 55.000. A la compañía Occidental, una petrolera, el bombardeo a Santo Domingo Arauca, mataron 18 personas, 7 de los cuales eran niños menores de 12 años, mataron 3 sindicalistas y los estamos investigando por 1.200 muertes alrededor del oleoducto que llamamos Boeing. La compañía chiquita, esa que produce banano, pero que también produce palma africana, ha asesinado 11.127 colombianos, 1 millón de desplazados forzados, 6.000 desaparecidos forzados. Esas son las compañías, eso es lo que no le vienen a contar a ustedes, que yo soy una de las personas de la puntería que viene a dar desarrollo. Vean, ¿cómo da este desarrollo? Acciones penales que aleguen la jurisdicción internacional sobre delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, eso es sencillamente una cosa. Muchos países ratificaron la Corte Penal Internacional, entonces como aquí no les hacen nada, aquí no detienen a nadie por cometer esos crímenes, entonces les vamos a meter denuncias penales en otros países para que los capturen cuando lleguen allá. Acciones legales en países receptores de minerales, estamos haciendo una campaña con una organización que es más o menos buena, así no. Entonces, en Holanda hay una organización que se llama PAX que está impulsando que las compañías que compran carbón colombiano no le compren a Drummond y a Glencore hasta que no indemnice a las familias y hasta que respete derechos humanos y laborales. Vamos a ver si lo logramos porque ya tenemos la otra oferta y es nacionalizar esa mina para indemnizar a toda la gente. Generar acciones penales, civiles, administrativas y disciplinarias contra los funcionarios públicos que firman leyes porque ellos reciben plata. Yo me acuerdo que una vez discutiendo con un funcionario de la mina, decía, no, es que esos contratos se firman porque es que los funcionarios no saben negociar, saben negociar a su bolsillo. Venga, deme esto y yo le firmo esto. No, construcción de un tejido social fuerte que provenga este tipo de acciones, ustedes son el ejemplo. Esto es un ejercicio de tejido social fuerte que confronte las compañías y trabajo con ONGs nacionales e internacionales que básicamente presionen
a las compañías multinacionales. Y que está muy involucrado por razones obvias en todo esto. Planteamos el año pasado una iniciativa moratoria minera para lograr que detener en un primer momento la agroforestales. No es el final del asunto, es simplemente lograr detenerla para acumular fuerzas y pasar a una segunda etapa donde la podamos derrotar definitivamente, lo cual implica construir alternativas. No es solo decir no a la minería, sino decir nosotros tenemos una propuesta mejor que tenemos que elaborar obviamente entre todos. ¿Cuáles son esos puntos de moratoria minera? En primer lugar, se han expedido una multitud de títulos mineros y licencias ambientales en condiciones. Sí, moratoria es Demorar. Sí, es demorar. Sí, jurídicamente, cuando uno tiene una deuda, ves que son agricultores y lo saben, con el Banco Agrario, o antes con la Caja Agraria, y no la paga, el banquero le dice: usted se colocó en mora. O sea, está demorado en cumplir la obligación. ¿Sí? Cuando hay un desastre, por ejemplo, a veces entonces declaran una moratoria, o sea, le dicen a los deudores: tranquilos, están en mora pero no me paguen, le voy a dar un plazo adicional, o le voy a refinanciar la deuda, pero que ahorita usted no me puede pagar. Entonces de ahí es donde viene esa palabra moratoria, que quiere decir simplemente parar, demorar, no continuar, no seguir. Eso es lo que